Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio. No sabía si me reconocían porque Clark Kent, Superman, ¿verdad? 40 años, 45 años es esto, pero bueno, para poder leer un poquito mejor. A veces Jesús, con intención en sus parábolas, no revela todo y no quedan cosas muy claras, pero cuando se trata del discipulado, Jesús siempre habló claro. No hay en la propuesta de ser discípulo de Jesús un contrato con letra pequeñita, una cláusula ahí mínima, pequeña, que es que no sabíamos, es que no nos dimos cuenta que teníamos que hacer esto, lo otro. Jesús es claro cuáles son los requisitos para aquellos que queremos, que quieren ser sus discípulos, y Él los enumera. Dice: alguien quiere unirse conmigo, y lo dice. Tanto hay algunas variaciones, sobre todo con Lucas, de Mateo a Lucas, pero dice: renuncia a sí mismo, que tome su cruz. Lucas dice: tome su cruz cada día. Pero bueno, Marcos y Mateo, que tome su cruz. Y después, que me sígame. Estas tres cosas, y yo pensé que podíamos dedicar, espero que reposadamente, a reflexionar sobre estos tres requisitos. Que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Entonces empecemos con renuncia. La verdad es lo que choca al oído. Nietzsche, el filósofo Nietzsche, dice que nosotros tenemos una moral de débiles. Eso de poner la mejilla para que si nos dan por una, poner la otra, que eso es de débiles. Yo pienso un poco que el mundo piensa también por allí. Pero entonces Jesús, cuando está invitando al discipulado, lo primero que quiere saber es de qué calidad, de qué material está hecho el que se está postulando a ser discípulo. Yo fui promotor vocacional, por eso puse una imagen de alguien trabajando en mármol durante 10 años. Entonces yo decía a los que acompañé que el proceso de discernimiento venía siendo como aquel escultor que agarra el bloque de mármol, que es el muchacho o la muchacha, y con un martillo le da para saber de qué material es. Es decir, si con un martillazo el mármol se despedazó, esa persona no puede ponerse en la línea de la formación. Imagínese que un formador le hable un poquito fuerte, que alguien le tuerza los ojos, que yo con esta cara que me tengo de amargado, yo veo que la gente es como muy delicada, ¿verdad? Que entonces el padre tal cosa, pues uno hace un intento de
de poner una cara bonita, pero la gente se desborona, ¿verdad? Entonces, ¿de qué calidad, de qué fortaleza, de qué interioridad es que si el Padre llamó la atención, de que si no me dio pelota en esto, que si no me agradeció? Entonces, digamos, esta parte, ¿de qué material? Igual no servía si es un mármol muy duro y uno le da y no se cae el pedazo. ¿Qué escultura se puede hacer de un mármol que no permita quitar? Bueno, cuando Jesús dice que se niegue a sí mismo, lo que está proponiendo, bueno, lo que yo les propongo es que Jesús está diciendo trabajarse a uno mismo. O sea, no que otros me trabajen. Como en el caso el ejemplo que acaba de poner, los formadores que forman es otros que formen. No, es que uno sea el mismo formador de uno, no los otros, sino que yo sea quien me forme a mí mismo y al mismo tiempo sea yo el que haga el proceso. Por cierto, en griego yo se dice ego, es la invitación como a trabajar sobre el ego, ¿verdad? ¿Cómo autotrabajarse? 1000 cosas. Yo les propongo una imagen que pueda servir entonces. Yo les propongo pasar de la lupa al espejo. Para autotrabajarse, pasar de la lupa al espejo. La lupa es cuando uno está con la lupa viendo los demás. Las cosas pequeñitas, entonces las hago grandes, estoy viendo, ¿verdad? El otro día, con muchísimo cariño, si me está viendo, esa persona va a saber, alguien me escribió en mi caja, en mi buzón, en mi mensajería, me escribió: Padre, en la homilía de ayer escribió una palabra que es con S, y usted la escribió con C. Y yo por dentro, esa presentación tenía 49 diapositivas, y esa señora me escribe para que esa que está mala, me la critica. No me llamó para decirme: Padre, lo felicito, tiene 48 diapositivas lindísimas. Es que la lupa. La lupa. Los esposos saben de qué estoy hablando y las esposas saben, y los hijos saben de qué estoy hablando también. La lupa. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que en vez de agarrar una lupa, que yo ponga ¿qué? Un espejo. Entonces, cuando yo me arrimo, ya no voy a ver el defecto agrandado, sino que me voy a ver a mí mismo. Disculpen la foto, disculpen, me tenía que ponerla. Viera cómo cuesta encontrar en Google imágenes que digan sonrisa con frijol en los dientes, sonrisa con culantro en el diente, me costó mucho. Casi que me pongo a tomarme la foto yo. Pero bueno, fíjese que hay una reacción inconsciente, cuando uno está con una persona, por ejemplo, estamos comiendo de pronto y está con una persona que no le tiene mucha confianza, cuando uno le ve que tiene algo en los dientes, la reacción inconsciente es ¿qué? Hacer uno. O sea, porque uno dice, uy, yo tendré también, ¿verdad? Qué importante. Bueno, hoy por hoy incluso sacan el celular y se ponen, ¿verdad? Porque el reflejo, para verse un poquito. Yo creo que a ninguno, pues yo espero que no. O sea, yo espero que en la muchísima confianza, yo por lo menos normalmente lo hago, le pueda decir a la persona: oiga, tiene algo en los dientes, con mucha tranquilidad, pero a mí no se me va a ocurrir levantarme y decir: sonríame un momentito para quitarle una cosita que usted tiene aquí en el diente, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pero entonces a nivel de interpersonal, los defectos de los otros sí de pronto queremos quitárselos nosotros mismos. Por eso la invitación es a autotrabajarse uno. Dice Santa Teresa, una frase que a mí me gusta mucho, dice: practica en ti la virtud contraria al defecto que ves en el otro. Entonces vos ves que fulano es súper, hiper, recontra mentiroso. Entonces practica tú la verdad. Tú ves que esa persona es demasiado, ¿cómo se llama? Perezoso. Practica tú entonces la diligencia. Es decir, esto no implica, esto no significa que no corrijas, no, Dios guarde, ya vamos a hablar de la corrección fraterna unos domingos más adelante. Pero se dice que podamos nosotros. Entonces, de las muchísimas cosas que podemos decir, de renuncie a sí mismo, de niéguese a sí mismo, como dice Lucas, yo les propongo pasar de lupa, ¿a qué? A espejo. La otro requisito que nos presenta es que tome su cruz. Joder, mi alma, eso da para 1000 libros. 1000 libros. Yo les propongo, en el Calvario nosotros no sabemos cuántas cruces había o crucificados,
pero bíblicamente podemos saber que había 3 al menos. Y de esos 3 había 2 estilos de cruces. Me explico. Recuerden que cuando el ladrón malo le dice a Jesús, pero si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Entonces el buen ladrón le dice, pero ¿usted qué le pasa? Ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio. Y atención, esto es lo que me interesa, le dice, nuestras cruces las merecemos por lo que hicimos. Pero este no ha hecho nada, atención. Entonces, en la cruz en el Calvario habiendo 3 cruces, significa que 2 cruces son de consecuencia. La de los 2 ladrones, lo ha dicho, estamos aquí porque lo han merecido nuestros actos. Es decir, esas cruces son consecuencias de los actos que ellos hicieron. No sabemos cuáles. Pero la cruz de Cristo, que no es de consecuencia, no ha hecho nada, entonces es una cruz de propósito. Tiene un propósito esa cruz, y claro que lo sabemos, es el propósito de la redención. Yo, a esta altura de esta conversación, puede hacer pensar que estamos hablando de castigo. Mucha gente, muchísima gente siente que cuando le toca cargar cruces es un castigo. Yo he escuchado la frase que cuando uno está en un momento así de mucha cruz, de mucha dificultad, dice, Dios mío, ¿qué estaré pagando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted está pensando? Su frase está diciendo que esa dificultad que usted está viviendo es por un castigo de algo. A ver si me explico. De los muchos ejemplos que podríamos poner, alguien agarra la tarjeta de crédito, pasa, saca crédito, no tiene crédito y todo lo resuelve con crédito y después no tiene capacidad y entonces viene y le embargan, viene y pierde el carro, pierde la casa y entonces dice, ay padre, esta cruz que me tocó vivir. Bueno, tal caso podría ser cruz, pero esa cruz es una cruz de consecuencias, o sea, está viviendo las consecuencias de sus actos. Las consecuencias de sus actos. Ahora que entramos a los templos, cuando entramos a nosotros nos miden la temperatura. ¿Cómo se llama el aparato para medir temperatura? Termómetro, que mide la temperatura. Este aparato, ¿cómo se llama? Que mide la presión atmosférica, se llama barómetro. ¿Verdad? ¿Cómo se llama este otro? Parece un cacho de hospital, pero no. Se llama pluviómetro, mide la cantidad de lluvia caída, de agua llovida, perdón. ¿Cómo se llama este otro? Un poquillo menos desconocido, odos, pies, paso, odómetro. Ahora los odómetros son con el celular, cuántos pasos diste, la María que le llamamos de los taxis es un odómetro, mide la distancia, bueno, odómetro. Pero no existe algo para medir la cruz. No existe el cruzómetro. No existe. A veces las cruces que nos toca vivir podemos entenderla con mucha claridad de que son consecuencias de nuestros actos. Y otras consecuencias de los actos de otras personas. Pero padre, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el propósito de las consecuencias? Entonces, así como le invité a cambiar de lupa a espejo, ahora le invito a que cambie la palabra por, que hacemos referencia a la cruz, a la palabra para. Un ejemplo, como siempre, ya me han escuchado, fascinante. Yo estoy esperando que lo canonicen. Jacques Fest fue guillotinado el 1 de octubre de 1957 en Francia. Lo acusaron, la historia es un poco más larga, lo acusaron de haber asesinado a un policía en un intento de robo a un cambista, a una persona de una casa de empeño, digámoslo así. Este hombre que a pesar que Jacques Fest, que había sido millonario, tiene un montón de dificultades, su familia se casa, etc. No viene el caso, el punto que quiero ir es que lo metieron a la cárcel y le hicieron un juicio, el juicio duró más o menos 3 años y medio. En la cárcel, su abogado, con la ayuda del capellán de la cárcel y la suegra, su suegra, conoce a Jesucristo. Y en la cárcel, estando allí, al inicio no quería saber nada, estaba cansado, obstinado, enojado, pero ahí conoce a Jesús.
Y dice cosas tan maravillosas, tan lindas, que como por ejemplo dice, yo entendí, dice, que no me puedo pelear con esta celda, pero entonces no me voy a pelear con esta celda y voy a hacer de esta celda como la celda de un monasterio, me voy a sentir monje aquí. Y empezó una relación con Jesucristo y escribió un diario. Le han puesto, la verdad es que él no le puso, no, diario de la cárcel, porque la última frase que escribió fue, dentro de 5 horas veré a Jesús. Se lo escribió a su hija Verónica, que tenía 6 años en ese momento. Yo lo leí, lo tenía, me lo habían regalado, un librito así chiquitito, pero se lo presté a algún sapricista y ya no me lo devolvió nunca, entonces ya no lo tengo. Si usted algún día lo encuentra en alguna librería, mire, venda la plancha de dientes si es necesario, porque al cielo se puede ir sin dientes, pero este libro lo va a llevar al cielo porque es toda una experiencia bellísima que hace él. ¿Qué es lo que sucedió en él? Su cárcel, que era por su cruz, que era por haber asesinado, por haber robado, se volvió una cárcel para encontrarse con Jesús, para encontrarse con Él. Y usted me podrá decir, pero padre, ya y al final lo mataron igual. Ah, sí, lo mataron igual. Lo mataron igual. Ven qué interesante, y esto es demasiado difícil. Aquí nos damos un retiro más, pero es muy difícil. El amor tiende siempre a quitar las consecuencias de las personas que amamos. Es decir, ¿acaso la mamá que tiene un hijo que de pronto va a perder la materia, en el fondo del corazón la mamá quiere ir a hablar con el maestro, el profesor, y decirle, mire, yo le prometo que mi hijo le va a poner y yo me voy a encargar, que yo voy a hacer? Porque ha sido un vago, pero la mamá quiere quitarle esas consecuencias. El amor lo hace. Yo creo que ustedes y yo, y así lo hacemos. Pero estamos descubriendo que si hay algo más grande que ayudarle a un ser que amamos con las consecuencias de sus actos, es que esa persona pueda descubrir el propósito de lo que está viviendo. Y entonces, en la cárcel, fíjese, Jacques Fest no se quitó las consecuencias, al punto de que lo asesinaron, lo guillotinaron. Escribieron un libro de él, se llama La guillotina de Dios, por cierto. Pero, ¿se quitaron las consecuencias? No. ¿Se cumplió el propósito? Sí. Entonces yo le invito a usted que haga el intento de enfrentar sus cruces, que no tenemos cruzómetro, no sabemos si son de consecuencias o de propósito, indistintamente que haga el intento de cambiar el por, estoy viviendo esto por tal cosa, no, lo estoy viviendo para tal cosa. Me encontré en la búsqueda de imágenes me encantó, porque Jesús no le está quitando la cruz a este fulano, simplemente le está poniendo un rodillo ahí, un rodín, ¿sí, verdad? Un rodín para que la cruz pueda manejarse un poco mejor. Entonces, que tome su cruz y me siga. Sígueme, vamos avanzando un poquito. Sígueme literalmente, dice así, akoluteito moi. Lo puse en griego para rajarles que yo sé griego. Lo puse en griego porque, ay, lástima, se dice que toda traducción es traición, y aquí efectivamente. El griego, cuando lee la palabra, entiende que ese verbo lleva por sí movimiento. No es estático, es movimiento. Y entonces, lo que está diciendo Jesús, bueno, quiero saber de qué material sos, a ver si te puedes trabajar a ti mismo. Quiero ver si sos capaz de transformar tus cruces. Y transformando tus cruces, quiero ver si te puedes en movimiento, o vas a estar estacionado, con modorra, aperezado, quejándote de la vida. Vamos a ver cuál es el movimiento entonces, y yo les propongo aquí 3 cosas de sígueme. La primera es un proceso, es un proceso. Dios le gusta los procesos, le gusta, la creación la hizo en un proceso, no hizo así y ya listo, estaba todo creado. Nos cuenta el Génesis que hizo un proceso. Yo, Toto, no está en ninguna parte, pero yo pienso que a Dios le gustan los procesos. Él se compara con el alfarero, ¿verdad? Dice, es el alfarero que va haciendo. Yo tengo una amiga de Santana, una señora amiga, que ella es alfarera. Y yo la veo cuando con orgullo me enseña una vasija, ya terminada, qué linda, ahí en un estante. Pero yo la he visto, o la vi, ya hace mucho tiempo no la veo, cuando estaba en el torno,
¡Ah, qué alegría hacía! Casi que le hacía piojito al barro. Yo pienso que a Dios le gustan los procesos porque mientras usted y yo estamos en el proceso, Él nos tiene en el torno y nos está acariciando, y nos está haciendo y nos mete por aquí, y nos mete por allá. Ya la obra acabada quedó allá en el estante. Entonces, es proceso. Pero atención, proceso, porque a nosotros nos gustan no los procesos, sino los sucesos. A nosotros nos gusta que las cosas sucedan. ¡Pla! Ya. ¿Verdad? Adelgace en 3 días. No se puede, oiga. Doy fe. Aprenda un idioma, no sé qué. No queremos los procesos, queremos los sucesos. Lo explico mejor. Estoy en una visita a una casa, cuando se acuerdan que uno podía salir y visitar las casas, se acuerdan, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y me dice, padre, a mí me gustaría que usted viera las fotos de mi matrimonio. Yo pensé, adentro, me estará diciendo las fotos de mi boda, ¿verdad? Porque la boda es un suceso que yo puedo fotografiar, pero el matrimonio es dígalo, ¿un qué? Es un proceso. Un proceso que está lleno de sucesos. Normalmente los procesos inician con un suceso al inicio, valga la redundancia, y terminan con un suceso. El matrimonio inicia, digámoslo así, con el sacramento del matrimonio y termina con el funeral del esposo o la esposa, hasta que la muerte los separe. Y dentro de ese proceso hay sucesos, por ejemplo, bueno, se casan, qué lindo, se casan, ahí vienen los hijos, tan lindo hacer los hijos, ¿verdad? Tan lindo criarla, qué emoción el embarazo, que nacen, tan lindos que lloren los hijos, tan lindos los pañales cambiarles, tan lindísimos los hijos con las tareas de la escuela, tan malcriados los hijos, tan ingratos los hijos, tan que no recoja el paño y lo deje botado, tan sucesos. Luego los hijos se van y se casan, ¿verdad? Se casaron los hijos, vienen tan lindísimos los nietos. Entonces la mamá súper estricta con el nieto, súper flojita, ¿verdad, mami? ¿Verdad? Así, sucesos. No crean que la vida es un suceso. En la vida hay sucesos, pero la vida de fe es un proceso, donde Dios me está haciendo. Dice el libro de los Proverbios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Usted ha visto amanecer, qué lindo, ¿verdad? Oscuro, luego va un poquito, ¿verdad? Dice, hasta que llega el día perfecto. El día no es así como un apagador, ¡puc! Ya, oscuro y claro. No, es un proceso, no es suceso. Segunda cosa, he dicho que es un proceso, ahora quiero decir que la segunda cosa es mi proceso, tu proceso, el proceso de tu esposo, el proceso de tu esposa, el proceso de tus hijos. Atención, esto es importante entenderlo, no porque nos excluye de los procesos de las otras personas, pero nos ubica de cierta manera mi papel frente al proceso del otro. Es mío y puedo acompañar el proceso del otro. De hecho, los papás, los sacerdotes, somos acompañantes de los procesos de las otras personas, pero es su proceso. He contado yo, lo cuento y lo digo. Estoy en la Juelita, mi primer año de ordenado, terminaba la misa y me iba a la puerta al final. Y empecé a salir así, incluso revestido, cruzaba la calle y saludaba a unos muchachos que hacían patineta. Vi que uno de ellos como que me dio pelota, es decir, me correspondió al diálogo, y entonces salía y los saludaba a todos. Un día entonces que comiéramos algo, se vinieron algunos y comimos. Estoy hablando de un proceso de 1 mes y medio más o menos. A que como que sí mostró interés, yo le dije, ¿por qué no venís a misa? No, a mí esa vara no me gusta. Es aburridísimo. Yo sí, tienes razón, es aburridísimo. Pero venía a misa. Como 2 domingos después lo vi en la puerta, ahí en Alajuelita, esa iglesia que es larguísima, ¿verdad? Allí en la puerta. Andaba vestido de Clark Kent, yo, en la puerta. Muy feliz, terminó la misa, lo felicité, bueno,
Ahora seguí un paso más. Yo vi que le gustaba tocar guitarra. Entonces le dije, oiga, ¿por qué usted no se acerca? Esta misa la cantan unos muchachos, los del pastorado juvenil. Yo le puedo decir a uno ahí que le enseñe, que practique cualquier cosa. ¿En serio? Yo, no, sí. Para mi sorpresa, no sé, 22 días después lo vi, ¿verdad? Que entró en la misa y lo vi sentado. Cuando yo lo vi que entró ahí con los pantalones así de esos, que le quedan las nalgas a la mitad, ¿verdad? Con la gorrilla ahí echado para atrás. Usted no tiene ni idea de la alegría. Empieza el canto de gloria. Bueno, yo una realización interior, yo decía, puchica, Señor, ¿verdad? Cuando veo que una señora se pone de pie, estaba de este lado de la banca y cruza al otro lado de la banca, yo no escucho la conversación, pero veo sus gestos y realmente entiendo, y le regaña y le dice que se quite la gorra. Yo veo donde le dice y le señala la gorra. ¿Qué hace este muchacho? Da media vuelta y se va. No lo volví a ver ni al final de la misa, ya no más. Esta señora no entendió que ella no puede pretender con 40 años de venir a misa, se comporte este muchacho con 4 minutos de estar en misa. Yo no estoy hablando de si gorra o no gorra. Estoy hablando de que tenemos procesos diferentes. La vida es proceso. A un bebé recién nacido, ¿qué madre le da a un bebé recién nacido una chuleta con gordito? Que lechita materna y que luego que purecito, porque incluso su digestión es un proceso. Cada quien tiene su proceso y esto es importantísimo. También en el proceso de fe, cada quien tiene su proceso. Bueno, ya me estoy alargando mucho. Tercero y final. Dice, sígueme, una formación, digamos, o me siga, dice la traducción de Mateo que usted está siguiendo. Entonces, separémoslo un momentito, ¿verdad? Sígueme, lo separamos. Seguir y rápido. Seguir es un verbo que implica una posición y es detrás. Cuando usted va a la par de alguien que va caminando, usted no lo está siguiendo, lo está acompañando. El verbo seguir tiene por sí mismo una posición atrás. Y hoy se lo escuchamos a Pedro, en el texto se lo escuchamos. Le dijo Jesús a Pedro, otra vez lo puse en griego para rajar, es que es demasiado importante. Upageo piso, le dijo. La traducción que yo leí, decía, quítate de mi vista, Satanás. Literalmente no dice eso. Literalmente dice, upageo piso, y literalmente dice, Pedro, ponte detrás de mí. Claramente se entiende el contexto. Quítate de mi vista, ponte en un lugar donde no te vea. Por eso lo traducen, quítate de mi vista. Pero Jesús le está diciendo otra cosa. Le está diciendo, no, don Pedro. No se trata de yo seguirlo a usted. Se trata de que usted me siga a mí. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el que le voy a indicar a usted dónde es. ¿Usted cómo me va a decir a mí que no es por la cruz? Usted vaya atrás, usted sígame. Y la otra cosa importante que es obvia, pero yo quiero decirlo, sígame. ¿A quién ¿A qué hace referencia ese pronombre? ¿A quién es? Es a Cristo. Usted y yo seguimos a Cristo. Y eso no se nos puede olvidar. Usted y yo no seguimos al Papa Francisco. Son 265 papas que han pasado en 2000 años de iglesia y sigue la iglesia porque nosotros le agradecemos, son cabeza visible, la iglesia es el cuerpo de Cristo, perfecto, pero la seguimos es a Cristo. Y la iglesia es su cuerpo, pero seguimos a Cristo. Nosotros no podemos seguir a nadie, nosotros no podemos seguir a nadie, por muy buenos que sean. Rosarito, ¿dónde está Rosario? El viernes me dice, padre, es que llamó esta señora, ojalá me esté viendo, yo le voy a volver la llamada. Oiga, llamó esta señora que dice que es seguidora suya. Santísima Trinidad. Cuando Rosarito se fue de la oficina, yo me quedé pensando, Señor, aquí estamos haciendo algo mal.
Yo entiendo que seguidora significa, porque ahora seguir es darle un clic y yo veo lo que la gente come, hace, dónde va, ¿verdad? Yo entiendo esto. Pero si uno sigue, digámoslo diferente, cualquiera de los que está aquí en la parroquia, si sigue a Toto, se van a decepcionar. Hoy yo le decía a la gente, si usted me sigue a mí, ¿qué va a pasar cuando se dé cuenta que de la plata del diezmo yo agarré para comprarme una chuleta con gordito? ¿Qué va a pasar? Se va a decepcionar y entonces usted va a decir, ya no voy a colaborar más con la iglesia porque son unos ladrones. No, ladrón el Padre Toto, no Cristo. ¿Me explico? Seguimos, es a Cristo, es a Él. Hay gente que sigue más al Padre Pío que a Jesucristo. Es a Cristo a quien seguimos. Bueno, yo estoy viendo que usted está bostezando, entonces terminemos. 4 cambios para el día de hoy. Yo le invito a que pasemos de la lupa, ¿a qué? Al espejo. Que pasemos del por al para. Y que pasemos de los sucesos a los procesos. Y que pasemos de ir adelante a ir atrás. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios...